Con todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Eterno les bendiga y que les dé mucha sabiduría para seguir adelante con todo lo que el Eterno nos da para entender de su bendita Escritura. También a cada uno de ustedes, mis amados, quienes están siguiendo siempre en las redes, se les agradece muchísimo por su visto, por su manito y por todo lo que ustedes emprenden, ese apoyo que es muy importante para cada uno de quienes hacemos estos trabajos, que traemos reflexión, traemos un estudio y ponemos para que cada uno lo tome y lo pueda hacerlo, pues, y tomar su conclusión propia y hacerlo de la manera correcta. Sé que en estos tiempos es muy difícil también, mis amados hermanos, y invito a la reflexión que cada uno roguemos al Creador, supliquemos por todas las situaciones que están pasando, sí, pero nunca dejemos de estar, en este caso, decayéndonos espiritualmente, sino más bien firmes en nuestro proceder espiritual. Por lo tanto, mis amados hermanos, una vez más, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, que el Eterno les dé y les guíe con toda la sabiduría a entender las Sagradas Escrituras y a entender todos estos acontecimientos de estos tiempos que están suscitándose tanto en el mundo y como cada uno en los países diferentes. Hoy quiero traer a reflexión lo que es los 10 días y algo le estoy reflexionando o le estoy relacionando con respecto a lo que es las 10 vírgenes, que es un número 10 también, ¿sí? Entonces, espero dejar esta reflexión para que cada uno de ustedes puedan traerlo. Y asimismo, darles pues este abrazo en el Eterno a cada uno de mis hermanos en el mundo entero, en mi país, en Ecuador y en otros países. A cada uno de ustedes como hermanos en Yeshua HaMashiach, seguimos los que creemos y sabemos que Él es el que vino con el propósito que el Divino lo ha permitido. Ahora, sé que para muchos no es de tan agrado cuando se habla de Yeshua, pero sabemos que tú y yo, siglos atrás, que han pasado tantos años, exactamente, posiblemente no lo sabemos. Pero quiero decir, la Escritura lo tenemos como una parte que nos ayuda a llevar para entender ciertas cosas en ese entonces, cómo se pensaba y cómo fue la situación. Habrá para muchos que niegan, para muchos que dicen que no, que tal vez esto es una mitología, pero estoy seguro que el Creador soberano de todo el universo es uno y único y no hay mitologías en él. Que el ser humano puede haber creado muchas cosas en aquel mismo tiempo donde había tantas situaciones, pero el bendito sea ha permitido que no sea un pueblo sea escogido para un propósito y para que esto se conozca y que hoy sabemos que el uno y único es Yud-Hei Vad-Hei, el Eterno soberano de todo. Bien, quizá con este pequeño preámbulo vamos a entrar en esta reflexión. En este día 10 es un día muy importante, no solo para el pueblo judío, sino para quienes estamos también en la dispersión y recordamos cada uno de ellos lo que dice la Torá o la ley. Y al ser esto, recordamos precisamente lo que se dio hace unos días atrás, Yom Kippur, o el día de la expiación, ¿sí? En la que solo esto sucedía una sola vez en el año, donde el Cohen o el sacerdote
entraba en el templo para presentar el sacrificio por la expiación del pecado del pueblo. Ahora, tenemos también algo muy importante que decir. En una de las cartas, especialmente la carta de Hebreos, o el libro de Hebreos, habla con respecto a esto. Hay muchas situaciones, interpretaciones, discrepancias por este libro, de que desean saber de quién es el autor. Pero quién ha sido el autor, tengo entendido de que él comprendió muy bien lo que dice la Torá. Lo que todo esto era una sombra, como dice él mismo, de los que va a venir y de lo que iba a suceder. Entonces, ante esta situación, suscitó una expiación de un pecado, de ese pecado original, ¿sí? Que entró con Adán. Porque Adán fue tomado o puesto para que sea el primer ser que vaya y guíe con esa luz espiritual a la humanidad, pero lo cual también se desvió en un momento. Ahora, alguien vino, como dice el Shiliach Shaul mismo, el apóstol Pablo, alguien vino. Este Adán espiritual, este Adán que trajo la esperanza porque entró el pecado y todos fuimos cobijados bajo esa maldición que se llama la muerte. Sin embargo, vino, en este caso, Yeshua, expió, entró una sola vez. Todo esto está impregnado en los profetas de qué es lo que iba a suceder. Aunque para muchos, especialmente para cierta parte del pueblo judío, no todos, lo rechazan y no lo quieren aceptar. Cuestiones quizás ideológicas, resentimientos del pasado, y que muchas veces ni siquiera nada tuvo que ver Yeshua, porque en el primer siglo él enseñó y habló y fue un judío que enseñó Torá. Pero sin embargo, a pesar de estos reconocimientos que habrá en cierta parte de un pueblo judío, pero en muchos se han puesto en un nivel demasiado en contra, a negar, inclusive a difamar, a poner el nombre de Yeshua en la nada. Por eso, este evento que recordamos, en este caso en calendario gregoriano, fue el 2 de octubre, ¿sí? El 2 de octubre, que fue el día 10 de Tisre del año 5786. Y todo esto ha pasado y obviamente estamos viendo que todo esto se cumple porque en el 10 de Tisre era precisamente esto. Y esa tarde, antes, ¿sí? Antes, para entrar al Yom Kippur, que es el 10, se hace el ayuno más importante en el judaísmo, que dura prácticamente un día completo, y comenzando pues de la noche en este caso, antes de Yom Kippur, y la noche que sería el 9 de Tisre, ¿sí? Y terminando el anochecer del día 10 de Tisre, ya para entrar en este caso ya en Yom Kippur. Bien, hemos dicho que muchas veces ha sido rechazado, sin embargo nosotros lo creemos porque la Escritura nos dice eso. Y habrá muchos que tal vez no estén de acuerdo con lo que diga,
pero sabemos que la escritura está ahí. Y pienso yo que cada uno de ellos, quienes dejaron registrados ya sea en textos, cartas, o cómo se lo registró y luego fueron compilados, que hoy le tienen como una Biblia, entonces en cada uno de ellos pienso que, no sé si para ellos, de que rechazan y niegan, ¿será un invento? No lo creo, que aquellos que escribieron no lo podían haber inventado, o arriesgarse su vida hasta el punto de morir solamente por un invento, no creo. Cada uno de estos que están registrados en los diferentes libros que está dentro de este libro llamado Biblia, sé que debe haber registros que posiblemente muchos más tarde también se encontraron en los rollos, ¿sí? Pero son testimonios. Claro, muchos dicen, pero ¿dónde está la historia? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está este otro? Hay ciertas partes, no todas, hay cierta parte de la arqueología probando al respecto, pero quieren un 100%. Ahora, si nosotros queremos un 100%, preguntémosles al Creador, a nuestro Elohim, a nuestro Yud-Heh-Vav-Hei. Digamos qué es. Preguntémosles a Él, ¿qué siento? Lo único sé que Él nos emana esa luz para amarnos y para acudir y acercarnos hacia Él. Eso nadie me cambiará. Mi fe al Creador, y que Él, como dice en Isaías 53, texto que también tratan de cambiar la idea de lo que realmente está dando. Pero no quiero entrar en esto, sino más bien entrarnos en lo que estoy llamando, en este caso, el estudio de las 10. ¿Sí? Entonces ya sabemos, en Yom Kippur el 10, en eso el 9 ATC, ayuna. ¿Sí? Estos días, como dije, tiene mucho significado, trayendo un trasfondo espiritual, ¿sí? Trayendo un trasfondo espiritual. Por lo tanto, cuando Yeshua se refirió a las 10, en este caso a las 10 vírgenes, tenía un mensaje muy profundo, poniendo el 10 con un enlace con el día, quizás yo lo pongo en esta forma, un enlace con el día de la expiación, que se conoce, como ya les cité, en hebreo como Yom Kippur. Que, para mi percepción personal, lo digo, de un tiempo constante de preparación que se le llama. Por esto es en el judaísmo se enfoca plenamente en el arrepentimiento, ayuno, oración, que buscan expiar sus pecados del año anterior y con Elohim y el prójimo para estar a cuentas. Lo cual yo pienso personalmente que no se necesita llegar expresamente al séptimo mes, que es el mes de Tishrei, en donde se celebra, en este caso Yom Kippur. No se necesita llegar solamente ahí para arrepentirme, sino tenemos todo el tiempo para arrepentirnos. Todo el tiempo para estar bien con Elohim. Todo el tiempo para estar bien con nuestro prójimo. Todo el tiempo para estar a cuentas con el bendito sea. Ahora, como vemos, la raíz del 10, que cita en este caso, se cita en ese día donde se hace la expiación, es lo que se le llaman las fiestas de las trompetas, también les llaman, que está relacionado con el día de la expiación. Pero también hay un mensaje profético en cada una de estas, ¿sí? De la preparación constante para la manifestación del Mashiach, que debe ser el tiempo de cada uno, es un tiempo de un anhelo profundo por el regreso del esposo que viene por las prudentes.
Por esto es lo que estas 10 vírgenes tienen mucha relación que ver. No en vano Yeshua debe haber puesto esta historia o esta parábola. Sí, todos deben haber estado cumpliendo el proceso para la boda con su esposo. Claro, ellas y su prometido ya están prácticamente comprometidos, por decir así, casados. Pero cuando vemos un enfoque bíblico, que es muy distinto, ¿sí? Muy distinto con lo que piensa en este caso con las bodas occidentales o las que hoy se ven. El proceso bíblico es importante. ¿Por qué? Porque aquí no es como se lo piensa en el medio occidental. Es importante porque aquí, quizás en el medio occidental, la novia es la atracción, la novia es el importante. Pero no así, en este caso, bíblicamente, la importancia es el novio. ¿A quién se debe esperar? Y por supuesto estas 10 vírgenes estaban esperando precisamente al esposo. Por eso tenían que estar preparados, ¿sí? Por eso ellas tenían que estar cumpliendo su rol. No podían estar pasando el tiempo mirando otros o tal vez pensando en alguna otra persona. Todo este tiempo tenían que cumplir su rol preparatorio como esposa para recibir a su esposo cuando se manifieste. Y todo este tiempo tenían que estar con las lámparas encendidas y con el aceite suficiente. Ahora, el matrimonio, esto que hablo, se relaciona con una identidad, un pensamiento judío. Porque en el pensamiento judío o en la costumbre judía, el novio tenía que irse, ¿sí? Una vez comprometido, una vez ya pactado todas las cosas, que están como esposos, y tenían que esperar un lapso de tiempo donde todo tenía que estar preparado. Y algo relaciona cuando dice Yeshua que voy a preparar y os vendré. Creo que todas estas cosas tienen mucha relación espiritual a cada uno de nosotros que debemos tomarlas. ¿Y por qué como 10 vírgenes o como las prudentes tenemos que estar preparados todo el tiempo? Miremos quién espera al esposo. En esta historia son las 10 vírgenes, que cada uno debe tener su recipiente o la lámpara con suficiente aceite, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo realmente no sabe la esposa. Sé que en estos tiempos muchas de las tendencias doctrinales se han fijado fechas del regreso del Mesías, y los cuales muchos han sido fracasados. Y teológicamente han cambiado a decir ciertas cosas que a lo mejor hasta fue un rapto secreto, lo cual nunca sucedió, ¿sí? Cuando viene su esposo, tiene que encontrarle preparada y listo, ¿sí? O el novio. ¿Por qué? ¿Por qué le decíamos que tiene que estar preparado constantemente? Porque no sabía cuándo era la boda. Ellos no lo saben, ni el novio ni la novia. Porque esto era un arreglo, en este caso, en el pensamiento, en la cultura hebrea, era algo que
que solo los padres hablaban y ponían todas las cosas en el plan, y quizás el novio y la novia no lo sabían. ¿Sí? Realmente no lo sabían, porque así es en la cultura hebrea. Solo el Padre sabe. Por esto, algo muy importante dijo Yeshua. Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe. Ni los ángeles, o los malahim, ni de los cielos, ni el Hijo. Y dice la Escritura, sino solo el Padre, que está en el libro de Mateo, capítulo 24, 36. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Esto hace que la esposa, la novia, debe esperar en el tiempo, ¿sí?, que no está definido, o el tiempo que es un tiempo indefinido. Mis amados, dice claramente la Escritura, las vírgenes, en el libro de Mateo capítulo 25, 1 al 13, que tú puedes leer tranquilamente, dice claramente esto. Entonces, el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas, 5 de ellas eran prudentes, porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Este es el tiempo que debe estar constantemente preparado. Maravilloso. Y este texto lo traigo una situación a relacionar con lo que dice Lucas capítulo 12, 35 al 48, que dice así: estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Estén ceñidos. Debe estar todo el tiempo. No podemos esperar solamente para llegar a un tiempo de arrepentimiento, solamente cuando sea el 10 de Tisre o Yom Kippur, sino todo el tiempo debemos estar preparados. Todo el tiempo debe estar encendido. Esa chispa de luz espiritual en nuestras vidas, en nuestro interior. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrarnos con el esposo, esperar al esposo. Pero para esperar en el esposo tenemos que estar con una vida de santidad, con una vida preparada, con una vida limpia. Entonces, el mismo en el libro de Lucas dice: y sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a su Adón, regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame y lo abran al instante. Bienaventurado aquellos siervos a quienes cuando venga su Adón, Señor, los halle velando. De cierto os digo que ceñirán y los reclinarán a la mesa, y pasando les servirá. Es el tiempo que tenemos que nosotros prepararnos, estar listos, ¿sí? Y toda esta historia que podemos ver tiene mucha relación, que es porque cuando vemos en todo lo que dice el escrito, pero en este caso dice: bienaventurado el siervo que cuál, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Preparándose. Por eso en el verso 40 de Lucas, del capítulo 12, que estamos leyendo, dice también: vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no penséis. Precisamente, las 10 vírgenes no sabían el tiempo. Las 10 vírgenes no sabían la fecha en cual se iba ya
a concretar, por decir así, públicamente, y donde ya los dos tendrán que cohabitar, no sabían, pero estaban preparados, esperando a su novio, a su esposo. A esto es cuando en las 10 vírgenes también le ponen que las prudentes, diciendo que ellas en cambio estaban preparadas. En cambio las insensatas, ¿sí?, no lo estaban. ¿Por qué? Porque recién cuando escucharon, se dieron cuenta que su lámpara no estaba con suficiente aceite, o a lo mejor no lo tenía. Y obviamente dijeron, véndenos. Pero las prudentes dijeron, no, porque a nosotros también se nos va a faltar. Por eso, cuando llega el momento, dice, las vírgenes también llegan diciendo, ahora, Adón, Adón, ábrenos. Pero ¿qué dice la respuesta? En verdad os digo, no os he conocido. Y otro texto que tiene algo similar que dice, que muchos dirán que yo he hecho esto en tu nombre, que he hecho, pero le dice claramente que yo no os conozco. El que hagas profecías, milagros, y no te sujetes, rechaces a pensar que la Torá ahora no está vigente en ciertas partes, y a pensar que no se debe obedecer, eso hace que tú no estás con el aceite completo, sino incompleto. Pero para recibir al novio se necesita estar con el aceite completo, con la luz encendida. Y la palabra permanente en nuestra vida es la que permite estar encendida espiritualmente, haciendo lo correcto. ¿Sí? Si nosotros vemos algo, y yo me voy al libro de Apocalipsis capítulo 19. Vamos a buscar un momentito. Sí. Ya. Dice, alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Es el tiempo donde las vírgenes estuvieron todo el tiempo y está preparado, listo para ya entrar. Y precisamente después de esta, de Yom Kippur, la que viene es la fiesta de Sukkot, en donde se celebra, que tiene otros significados, pero también es donde allí se celebra el encuentro del Mesías con su pueblo. O, en otras palabras, la consumación como novios, ahora como esposos. Y dice claramente, y se le ha concedido que se vista de lino fino. Claro, ahora ya para entrar en ese paso final. Lino resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo está preparado? Con esas acciones justas. No con lo que hoy estamos rechazando que a lo mejor tenemos es por teología, por lo que nos dijeron. Porque muchas veces se han creado ciertas expectativas de ideas que dicen que por causa de él mataron, en nombre de él, mataron a muchos judíos. Vaya, seamos honestos. ¿Será verdad eso? De que le ha hecho en el nombre de él, años después o siglos después, perdón, no significa que él fue el mentalizador, porque Yeshua enseñó es Torá. Yeshua fue un judío que guardó Torá.
Yeshua fue un judío que guardó inclusive todas las moed, las fiestas, y observó cada una de ellas. Y todas estas de ellas están encajadas o conectadas a entender lo espiritual que realmente sirve. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestras vidas tienen que estar preparadas constantemente. En este tiempo indefinido, en la que no sabe ni el novio ni la novia, sino solo el padre, es la que debe saber, reconocer la señal de quién es su esposo, porque se sobreentiende que en el pueblo judío el esposo y la esposa no se miraban. Alguien solamente traía un cierto mensaje, decirle que tu esposo te ama, te extraña, y la esposa también lo mandaba recíprocamente ese mensaje, pero no sabían la instancia del uno del otro, y por eso tenían que estar constantemente preparados. Tenían que estar guardando su vida de santidad, porque este tiempo era un tiempo indefinido que no sabían exactamente cuándo, porque como les dije, en la cultura era solamente el padre que sabía. Entonces, cuando sabe la señal del anuncio de su venida, va a identificar que él es su esposo que viene por la esposa. ¿Sí? Porque ¿dónde suena el shofar? Pero los sonidos, en este caso los sonidos del shofar son muy diferentes. Ejemplo como el sonido de teruá. Son una serie de 9 sonidos distintos, cortos, entrecortados y sucesivos, ¿no? Pero este inicio, ¿sí? Este inicio. Y antes de nada vamos a escuchar el sonido del shofar. A ver si es que ponemos un momentito, por favor. Entonces, dice así. Bien, hemos escuchado en este caso el sonido de un sonido del... ¿Sí? Un momentito, vamos ahí. Son sonidos que se dan. Entonces, esta era la señal, ¿sí? Y había que conocer esa señal del sonido del shofar, el anuncio. ¿Por qué? Porque se tocaba el shofar con el anuncio del preparatorio. Para que en este caso el sonido final, porque cito en este caso el shofar, es porque dice en el libro de Corintios, capítulo 15, verso 52, dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se sonará la trompeta. Bueno, esto está entre paréntesis, ¿sí? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es a la final trompeta. Para llegar a estos acontecimientos, tenemos que estar como las 10 vírgenes. Vuelvo a reiterar, pero como las 5 prudentes. Claro, las 10 son uno solo, ¿no? Pero de ahí se ve la que están preparados realmente, y cómo en este caso el siervo prudente también debe estar velando y esperando el regreso de su Adón, que tiene la misma relación como en este caso la novia debía estar esperando a su novio. Ambas historias relacionan a este evento. Por esto se inicia con la expiación, en este caso de Yom Kippur, para llegar ya listos a la Moed de Sukkot, o la fiesta de enramadas, o lo llaman también de cabañas, y tabernáculos también lo dicen, donde se celebra las bodas del Cordero, ¿sí? Pero
notemos una palabra importante que dice, y su esposa se ha preparado. Lo que se dijo en el libro, en este caso, de Apocalipsis. ¿Sí? Pero, ¿se ha preparado cómo? ¿Cómo se ha preparado? Dice claramente, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 12, dice, aquí está la perseverancia de los Kadoshim o de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, de Yudhei Badhei, y la fe y la emuná en Yeshua. ¿Cómo es la espera? ¿Cómo es la preparación? Porque dice claramente, aquí, ¿sí? Aquí está la perseverancia. Aquí está, porque la novia tenía que estar perseverante en su vida, preparando, listo para saber en qué momento llegue su esposo. ¿Sí? Guardar sus mandamientos es importante. Es decir, la Torá. Tenemos que observar porque todos los lineamientos están en toda la palabra manifestada en el Tanaj y aclaradas también en el libro, en este caso, en el mal llamado el Nuevo Testamento. Y jamás, aquí, óigame claramente, jamás se ha abrogado la Torá. La Torá está vigente. Recordemos siempre todo el mensaje de Yeshua estaba relacionado con la Torá. Todo estaba relacionado con la Torá. Y no es que el Mesías viene en busca realmente de, a lo mejor de 10, sino de una sola. De uno solo. ¿Por qué? Porque 10 tiene un valor, sí. Pero equivale cuando nosotros vemos, quitamos en este caso, equivale a Yod. Yod es el inicio del nombre sagrado. Y Yod como tiene el valor también numérico de 10. Pero si nosotros vemos, este Yod puede ser uno, una unidad, porque sin el cero se hace uno. Es decir, todos debemos tener el mismo sentir, porque estamos guardando todos. Pero hoy ha habido estas situaciones de carreras doctrinarias que le han distinguido entre el judaísmo, el noajismo, el hebraísmo, el mesiánico, y bueno, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que la Torá es uno. La interpretación ha llevado a hacerles pensar que es diferente y cada uno quiere tomar su diferente posición. Y, más allá de eso, las tradiciones e interpretaciones han llevado a constituirse diferentes denominaciones con su teología doctrinal, alejados del verdadero propósito del Eterno, alejados a lo que el verdadero el Eterno quiso para la humanidad y que Yeshua enseñó en el siglo I, porque Yeshua enseñó diciendo que el Eterno uno es. Esto fue respuesta a una pregunta cuando los maestros le dijeron, ¿y tú qué dices a esto? ¿Sí? Entonces, como nosotros vemos, todo esto tiene que ser una preparación. Los 10 tienen mucho que ver. Los 10 días, los 10 mandamientos, las 10 vírgenes, ¿sí? Inclusive los 10 días de tribulación que habla en una parte de Apocalipsis. Pero esto lleva ¿a qué? A quien piensa, quien persevere, quien esté constantemente en eso, dice que si él, dice en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mis amados, estas vírgenes son relacionadas cuando vemos
la pureza que debe guardar, la vida de santidad que debe estar, buscando a uno solo, fiel, esperando a uno solo. Pero hoy esperan a muchos, a muchos. En el libro de Apocalipsis capítulo 14:4 dice, estos son los que no se han contaminado o no se contaminaron con mujeres, dice, bueno, con deseos, en otras palabras, digamos así, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. A donde quiera que vaya, estos fueron, dice, comprados entre los, en este caso fueron comprados entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Sí, sé que está hablando acerca de los 144,000, pero aquí hay algo que también nos resalta a nuestras vidas, y en su boca no fue hallada mentira, son sin mancha. Esto también es para nosotros, que tenemos que dar una vida sin mancha, vivir una vida sin mancha. ¿Sí? Esto es lo que siempre se dio. Una ilustración que nosotros vemos también en el libro de Daniel, también cuando nosotros vemos 1:11 al 15, acerca de los 3 amigos que fueron comprobados, y ellos más bien prefirieron no comer aquel alimento del rey, pero sí alimentarse por 10 días con comida que ellos asignaron. ¿Qué asignas tú? ¿Qué asigno yo? Mis amados, ¿cuánto estamos nosotros como las prudentes? ¿Qué estamos esperando? ¿Cómo esperamos? ¿Con denominaciones, con doctrinas, rechazando a no guardar lo que dice la Torá? ¿Justificando con doctrinas teológicas que han sido creadas para justificar su denominación? ¿Dónde dice que ya no se debe guardar el Shabbat, o el sábado, o el día del reposo? ¿Dónde dice que ya se debe comer lo que sea? Porque cuando dio una situación dietética fue por el propósito y la buena salud de la humanidad. Todo fue escogido para que de ello dependa la buena alimentación y también viva. Y a la vez sea la vida de santidad que pueda vivir, la vida de santidad que pueda seguirla. Amados hermanos, seamos prudentes como las 10 vírgenes, esperando anhelosamente el retorno del Mashiach, y el bendito sea, en su retorno nos vea como aquella novia que ha estado esperando prudentemente. Que el Eterno les bendiga hasta una ocasión, esperando que esto sea un aporte para que usted saque su propia conclusión y su vida lo comprometa para el bendito sea, y sigamos guardando con pureza nuestras vidas. El bendito sea les bendiga hasta otra próxima ocasión.